¿qué tal? Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, donde podremos recorrer toda la historia de la psicología cognitiva, desde su inicio hasta la actualidad, esto empezando en el siglo IX y primero antes de Cristo y terminando en el siglo XX. Filosofía griega del período clásico, siglos IX al siglo I antes de Cristo. Una de las preocupaciones más difundidas era el funcionamiento del conocimiento humano. Conocer cómo se produce la percepción, la memoria. Preguntas acerca de si llegamos al mundo con alguna forma de conocimiento o todo lo que sabemos es derivado de la experiencia. Aristóteles dijo que la memoria era intelectiva, o sea, voluntad y recuerdo, y que también era una memoria asociativa. Mientras que Platón dijo que era percepción visual analogía con el funcionamiento del Sol. Renacimiento de los siglos XIV al siglo XVII. En esta época se concibe el funcionamiento sistemático del mundo. Se encuentra la necesidad de explicar los fenómenos en base a otros fenómenos de este mundo. Los valores de la Grecia clásica fueron el humanismo en las artes, literatura. Surgimiento del método científico en la ciencia. En 1689, John Locke publica El ensayo sobre el entendimiento humano, en el que plantea que los seres humanos carecen de conocimiento propio al nacer y lo adquieren por medio de la experiencia. Método científico en el estudio de la mente, siglo XVI. En 1879 se creó el primer laboratorio de psicología experimental en Leibniz. Wilhelm Wundt, o es considerado el fundador de la psicología. Busca explicar el conocimiento y la conciencia. Propuso el método introspectivo, autoobservación experimental. Lev Vygotsky, o psicólogo ruso de origen judío, estudia la teoría sociocultural como respuesta al conductismo. Vygotsky tenía la certeza de que los padres, parientes y la cultura en general era vital para la formación de los niveles cognitivos del individuo. Las herramientas de adaptación intelectual permiten que los niños puedan utilizar habilidades mentales básicas y el cual le ayuda a la adaptación de la cultura actual. O los niños nacen con habilidades básicas para un buen desarrollo intelectual, los cuales se conocen como funciones mentales elementales, atención, sensación, percepción, memoria. Para Vygotsky es mucho más importante el aprendizaje que se produce a través de una interacción social con un tutor, este podrá moldear comportamientos o proporcionar instrucciones verbales al niño. Jean Piaget, o epistemólogo y biólogo suizo, padre de la epistemología genética. Enfocado en los estudios de la inteligencia y pensamiento, buscaba cómo se organizaba la conducta y su adaptación. La inteligencia, capacidad que tiene el ser humano para adaptarse a su medio ambiente. Adaptación mental superior que permite la instrumentación de las relaciones e intercambios entre el individuo y su entorno social. O el desarrollo cognitivo tiene a la interacción de procesos, organización, adaptación, equilibrio. O estudio el desarrollo infantil de los procesos cognitivos. Una de sus teorías se basa en el desarrollo cognitivo a lo que llamamos fases de Piaget, periodo sensomotriz, periodo preoperacional, periodo de acción concreta, periodo de operaciones formales. Hermann Ebbinghaus, o estudio sobre la memoria y el olvido. En 1885 publica Memoria, una contribución a la psicología experimental, en la que defiende el asociacionismo y publica los primeros estudios experimentales sobre la memoria. William James, o en 1890 publica Principios de la psicología, en el que aporta conocimientos importantes sobre la ciencia, atención y percepción. Pavlov, o en 1891 Experimento con los perros por medio del conductismo clásico, en el que el aprendizaje surge a partir de comportamientos incitados por estímulos externos. Método científico en el estudio de la mente, siglo XX. Erik Erikson, o psicoanalista alemán, estudia la teoría del desarrollo psicosocial a partir de la reinterpretación de las fases psicosexuales que fue desarrolladas por Freud. O Eric enfatizó mediante la anterior faceta lo siguiente: la comprensión del yo, capacidad organizadora del sujeto, capaz de reconciliar las fuerzas sintónicas y diatónicas y de esta forma mezclar crisis derivadas del contexto cultural, genético e histórico. O propuso el concepto de desarrollo de la personalidad. Investigación entre la cultura, la sociedad y la historia y su impacto con la personalidad. O Erik Erikson propuso la teoría de los 8 estadios psicosociales. Confianza vs desconfianza. Autonomía vs vergüenza y duda. Iniciativa vs culpa. Laboriosidad vs inferioridad. Exploración de la identidad vs disfunción de identidad. Intimidad frente al aislamiento. Generatividad frente al estancamiento. Integridad del yo frente a la desesperación. John Watson, o en 1913, publicó su libro, La psicología según un conductista, es considerando un manifiesto anti-introspección y muestra algunas de las deficiencias de este método. También se concibe un nuevo paradigma de la psicología, el conductismo. Abandono del estudio de los procesos mentales. O en 1920 hizo el experimento del pequeño Albert, con el que impulsó la experimentación científica en la psicología. Jerome Bruner, o psicólogo estadounidense, principales aportaciones a la psicología cognitiva y aprendizaje. El objetivo del aprendizaje debe ser la creación de aprendices autónomos, aprender a aprender. O investigación del sistema cognitivo de los niños. Representación activa, inactiva, acción.
Representación icónica, imágenes. Representación simbólica, lenguaje. El crecimiento cognitivo implica una interacción entre las capacidades humanas básicas y las tecnologías inventadas culturalmente que sirven como amplificadores de estas capacidades. Aprendizaje por descubrimiento, enfoque constructivista, los estudiantes contribuyan su propio saber por sí mismo. Frederick Charles Bartlett, Frederick fue destacado por la teoría constructivista de la memoria humana y su definición teórica de esquema. En su libro Remembering, 1932, distingue memoria del pensamiento constructivo, de la imaginación y lo creativo. Su libro Political Propaganda, 1941. Se dice que puede determinar la conducta más oscura del ciudadano y determinar el destino de grandes naciones. Donald Hebb, en 1949 surge la teoría hebbiana, las asambleas de neuronas son las responsables de llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Wolfgang Kohler, en 1947 inicia la Escuela de la Gestalt, que estudia las reglas detrás de la percepción, memoria, lenguaje y ciertas formas de razonamiento. Alan Turing, en 1950 creó la máquina de Turing, que es una prueba que examina si el comportamiento de una máquina puede distinguirse del comportamiento humano. George Miller, en 1951 publica Lenguaje y Comunicación. Fundador del estudio de la psicolingüística que unifica la psicología, la cognición y el lenguaje. Ulrich Neisser, en 1967 publicó su obra Psicología Cognitiva. Considerado el padre de la psicología cognitiva. Cualquier cosa que conozcamos acerca de la realidad tiene que ser mediada no solo por los órganos de los sentidos, sino por un complejo sistema que interpreta y reinterpreta la información sensorial. Procesos mentales inferiores, percepción, memoria, atención. Procesos mentales superiores, inteligencia, lenguaje, pensamiento. Howard Gardner, psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard. Howard investigó sobre la inteligencia y su resultado fue: teoría de las inteligencias múltiples dice que la inteligencia humana requiere de diferentes tipos de inteligencia, la cual no entra en contradicción ante la definición de la inteligencia, capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos. La teoría de las inteligencias múltiples es dividida en 8 tipos. Inteligencia lingüística, inteligencia lógica matemática, inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia corporal o senestésica, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, inteligencia naturalista,